Hola compañeros y compañeras de clase vectorial. Estuve tratando de hacer el video con la computadora y se me dañó. Así que descargué una aplicación y voy a tratar de mostrarle el video desde el celular. No va a quedar tan bonito, pero espero hacerlo lo mejor posible. Para parametrizar una curva, vamos a dibujar una curva. Yo he escogido una en particular que es una parábola. Primero voy a dibujar los ejes cartesianos, mi eje Y, mi eje X. Vamos a asignarle valores ahora. Digamos que es el punto 1, 2 en X, 3, ¿verdad que sí? En el eje Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Por igual acá. Bien, vamos a dibujar una parábola, que fue la curva que yo escogí para graficar. Y vamos a ver qué pasa. Está un poquito feo el dibujo. Imagínense. Es con el dedo que estoy acá dibujando. Le pido disculpas. Bien. Podemos coger otra línea más. También para parametrizarla. Y que nos sirva en el ejemplo. Bien. Entonces los puntos de intersección, llamaremos a ese punto el punto A y a ese punto el punto B. Por razones de dificultad con la tecnología no puedo hacerle una tablita, simplemente voy a decir los valores. Sabiendo nosotros que esa curva que está en azul, llamaremos C1 a la curva azul, y a esta curva que está aquí, que no es línea recta, la curva roja, llamaremos C2. Bien, sabiendo que C1 tiene la ecuación Y igual a X al cuadrado. Al asignarle valores a X conseguimos los valores de Y. Cuando X vale 0, Y vale 0. Cuando X vale 1, Y vale 1. Cuando X vale 2, Y vale 4. Eso por el lado derecho. En el lado izquierdo, cuando X vale menos 1, Y vale 1. Cuando X vale menos 2, Y vale 4. Entonces, podemos apreciar que todos los valores de la curva 1, los valores en Y, dependen de X. Así que podemos parametrizar esa curva diciendo que X es igual a T. Por lo tanto, esa curva quedaría automáticamente parametrizada de la forma X, Y, donde X sería el parámetro T y Y sería T al cuadrado. Y automáticamente queda parametrizada. Sabemos que en el punto A tendría valor menos 2,2. Está un poquito feo el dibujo, no se ve exactamente, pero cuando X vale 2, en este punto Y valdría 4. Entonces el punto A sería el punto 2,4. Entonces, solamente nos falta a esa curva número 1 definir el intervalo por el cual existe. Porque sabemos que tanto en el eje X como en el eje Y, la curva tiende a infinito. Tenemos que expresar un límite desde dónde hasta dónde existe la curva. Si analizamos el punto B, el punto número 2, este punto se tendría coordenadas menos 2,4. Menos 2,4. Entonces, como parametrizamos la curva en función de T tendría valores desde menos 2 menor igual que T menor igual que 2. Y ahí, usando cualquier software como GeoGebra, MATLAB, Wolfram Alpha, nosotros podemos verificar que si le extendemos el intervalo desde menos 2 hasta 2 a la parametrización de la curva T, T cuadrado, nos va a generar la parábola que yo he dibujado ahí. Podemos también
parametrizar la curva número 2, que iba desde el punto 2,4 hasta el punto, menos 2,4 hasta el punto 2,4, que era una línea recta que intersectaba la parábola. No sé si lo recuerdan. Entonces podemos ver que la curva variaría en el eje X, pero en el eje Y es constante. Sería una expresión del tipo Y, Y igual a 4, sí. Entonces sería un parámetro en X vale T, 4. En el intervalo menos 2 menor o igual que T, menor o igual que 2. Vamos a borrar la pantalla. Pero pasa algo especial con la curva número 2, que nosotros tenemos esa curva que decimos que va desde el punto A hasta el punto B en esa dirección. Si tomamos el parámetro T y lo evaluamos, vemos que nos daría la dirección contraria, que estaría corriendo de izquierda a derecha, y la curva que tenemos está dibujada de derecha a izquierda. Entonces en ese caso simplemente cambiamos el parámetro T por menos T, para indicar que la curva va en sentido contrario. Ok, entonces la parametrización de este dibujo quedaría así. Para la curva 1 tenemos T, T al cuadrado, y para la curva 2 tenemos menos T, 4. Escúcheme que está un poquito feo la letra, pero es un 4, no es un 9. 4. Vamos a corregirlo. Menos T, 4. Bien. Ahora, con la ayuda de GeoGebra, vamos a entrar al software GeoGebra para hacer la parametrización de la curva. Recuerden que también había que definir el intervalo en el cual la curva existe, un intervalo en el cual la parametrizamos. Y recuerden que el intervalo para nosotros es menos 2 menor o igual que T, menor o igual que 2. O sea que la curva, las curvas, porque son dos, irían desde el valor T igual a menos 2 hasta T igual a 2. Ahora entramos a GeoGebra y vamos a graficar esas curvas. De hecho, lo que voy a hacer es que simplemente voy a hacerlo con un print screen. Vamos a hacerlo acá. Sería así: curva, visitamos en GeoGebra curva. Entonces primero el parámetro. ¿Cuál es el parámetro? T, T cuadrado, T, menos 2, 2. GeoGebra entenderá que los primeros dos valores son los valores de la curva, el tercer valor del parámetro, y los últimos dos valores son el intervalo en el cual está definida la curva. Y para la curva número 2, escribimos en GeoGebra menos T, 4, T, menos 2, 2. Voy a subir luego del video un print screen, o simplemente vamos a tratar de grabar en GeoGebra haciendo esa operación. Está un poquito lento el software. La entrada, como le había indicado, ven la primera opción, curva, expresión, parámetro. ¿Verdad que sí? Entonces bien,
La primera expresión era t, coma, perdone, t al cuadrado. Es un poquito difícil hacerlo con el celular. La tercera expresión es el parámetro. Habíamos definido que el parámetro era t. Y por último, valor inicial y final, desde dónde hasta dónde la curva fue parametrizada. Decíamos que la curva comenzaba en -2. Y que terminaba en 2. Si vemos, automáticamente GeoGebra no ha hecho la curva como la ven y no ha escrito el parámetro, pero recuerden que había una segunda curva que cortaba la parábola en y igual a 4, que también la parametrizamos. Vamos a introducirla también diciéndole que es una curva. De la misma forma, ¿verdad que sí? Que no se me salió.